Bienvenido una vez más a tu programa El Hombre y la Biblia, un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga una vez más. Hoy continuamos con el estudio bíblico, los tres sistemas de creencia que encontramos en la Biblia. Como ya te habíamos dicho, falso, religioso y científico. El científico es basado en las cosas que comprobó Moisés, que comprobaron los profetas, que comprobó Jesús y los apóstoles. Todos comprobaron lo que ellos dijeron. Por lo tanto, este sistema de creencia es científico, porque ciencia es lo que usted puede comprobar. Deberá saber que Dios creó cosas eternas y cosas pasajeras. Dentro de las cosas eternas que Dios creó, tenemos el hombre. El hombre fue creado para que viviera siempre, Adán, pero por su desobediencia perdió la eternidad. Razón por lo que en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios creó la resurrección. De acuerdo a Génesis 3:15, Dios creó la resurrección para que el hombre volviera a la eternidad. Pero antes del hombre volver a la eternidad, debe de decidir con quién va a estar, si con Dios o con el enemigo. Entonces, esto lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, en adelante el capítulo 6. El hombre es eterno, pierde su eternidad cuando desobedece a Dios. Retorna a la eternidad a través de la resurrección. O sea, la resurrección es para toda persona. Para toda persona es la resurrección en Jesús. Pero ahora usted decide con quién va a estar en la eternidad, si con Jesús o con el enemigo. El apóstol Pablo cita Génesis 22, verso 18, donde Dios le hace dos promesas a Abraham. La primera promesa que Dios le hace a Abraham es que toda su descendencia también va a recibir a Jesús a través de la resurrección. Y la segunda promesa es una descendencia gigante, una descendencia numerosa que nadie la podrá contar. Esta descendencia viene llamándose Israel a través de Jacob. Jacob es nieto de Abraham, de modo que a Abraham todavía no se le puede decir Israel. Se dice Israel en aquella ocasión, cuando Dios habla con Jacob, pero mientras tanto no se puede llamar Israel. De ahí es que la salvación viene de Jesús, y de Jesús pasa al pueblo de Israel, y de Israel a las demás naciones. Pero desde el principio, en Génesis capítulo 3, verso 15, se estableció la resurrección. Los que aceptaron la resurrección de Jesús por fe, lo que hacían era que sacrificaban un animal. Cuando sacrificaban un animal, estaban simbolizando que Jesús iba a venir a derramar su sangre para el perdón de pecado, a fin de que cuando resucitaran estuvieran con Jesús. Jesús derramó su sangre en la cruz. Los que creyeron por fe en la resurrección aceptaron que cuando sacrificaban un animal estaban aceptando dos cosas: el perdón de pecado y la resurrección para estar con Jesús. Entonces, el apóstol Pablo enseña en Gálatas capítulo 3, versos 16 en adelante, que Dios le hizo dos promesas a Abraham. La primera promesa es la salvación, la resurrección en Jesús. Jesús primero viene y expresa acerca de la salvación antes de la resurrección, pero ya se había establecido en el Génesis. Por eso muchas personas murieron confiados en que cuando resucitaran iban a estar con Jesús. Por eso sacrificaban un animal. El animal representaba el perdón de pecado. Estaban aceptando que Jesús les perdonó y que luego que resucitaran iban a estar con Jesús. Génesis capítulo 3, verso 15,
A Jesús se le llama y simiente. Gálatas capítulo 3, verso 16 en adelante, recibe la interpretación por el apóstol Pablo. Ahora bien, después de la venida de Jesucristo, se derramó el Espíritu Santo. Por eso hemos puesto como título en lo que se llama sistema de creencia científico. Hoy, el Espíritu Santo es el instructor que logra crear el perfil requerido por Dios para estar en su presencia, según Joel 2:28. Nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso es necesario que el Espíritu Santo lo entrene para que pueda ver a Dios y vivir y así estar con Dios permanente. Es necesario recibir entonces el entrenamiento que le da el Espíritu Santo, conforme a Joel 2:28. Hay que recibir entrenamiento del Espíritu Santo. Aquella gente antes de la venida de Jesús, antes de que Jesús derramara su sangre, aceptaron el entrenamiento del Espíritu Santo. Y usted lo podrá comprobar con los profetas que decían: en cuya presencia estoy, así dice Jehová. Los profetas fueron entrenados por el Espíritu Santo para poder estar en la presencia de Dios. Toda persona que aceptaba el perdón de Jesús a través del sacrificio de animales, toda persona que aceptaba la resurrección hecha por Jesús, recibía el entrenamiento del Espíritu Santo. Pero ya aquí Joel capítulo 2, verso 28 dice que en los postreros tiempos derramaré el Espíritu Santo sobre toda carne. Aquella persona que ya había muerto con la promesa de la resurrección de Jesús, ya habían sido entrenadas por el Espíritu Santo, y ahora nosotros, después de que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ahora recibimos el Espíritu Santo para ser entrenados por Él. El entrenamiento del Espíritu Santo tiene diferentes propósitos. Tiene 6 propósitos generales, el entrenamiento del Espíritu Santo. Y es un proceso. Entonces el Espíritu Santo tiene 6 propósitos generales para entrenar a la persona. Uno de esos 6 propósitos generales para la predicación es ético-moral. Ético-moral se usa para reclamar derechos secuestrados. El hombre voluntariamente secuestra derecho ajeno. Por eso, el tono de voz que se usa para rescatar un derecho secuestrado no es el tono de voz que se usa para aliento. Ético-moral tiene un tono de voz diferente al propósito de aliento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted se prende a cualquier persona violando a su hija, el tono de voz que usted va a usar no es como si le estuviera dando aliento, porque él está secuestrando el derecho de su hija de elegir. Entonces, cuando usted sorprende a cualquier persona violando sexualmente a su hija, usted no va a tocarle con amor, con agrado, sino que usted va a rescatar ese derecho secuestrado y lo tiene que hacer ¿con qué? Con el tono de voz correcto. Por eso hay predicadores que la gente dice que habla duro, que habla fuerte. Es porque está predicando del propósito general ético-moral. En el ético-moral la persona habla duro, la persona habla muchas veces airado, porque como usted va a hablar a un violador de su hija, como si le estuviera aconsejando: deja a mi hija, no haga eso. Usted va a tener un tono de voz fuerte. Entonces, ético-moral se usa para rescatar derechos secuestrados. Muchas personas viven secuestrando derechos de manera voluntaria.
otros lo hacen de manera involuntaria. En una ocasión, un diputado de un partido, que su nombre me voy a reservar, me dijo que no podía ser evangélico. Le pregunté por qué. Él me dijo porque el Dios de lo evangélico prohíbe hablar mentira. Y todo lo que tengo a base de hablarle mentira a la gente. He llegado aquí a ser diputado por hablarle mentira. También un artista me dijo eso mismo, que no podía ser evangélico porque el Dios de lo evangélico prohíbe hablar mentira. Y si el artista no habla mentira, no consigue contrato. Entonces, ¿de qué va a vivir? Así hay personas que viven secuestrando derechos ajenos voluntariamente y otros lo hacen involuntariamente. Entonces, para libertar un derecho secuestrado, el Espíritu Santo usa el propósito general ético-moral. Hay un pastor que se llama Elia Hoyo, que yo admiro mucho. Él tiene un programa que se llama Devocional Justo a Tiempo. Le felicito porque él usa el propósito general devocional. Eso no es ético-moral. Tono de voz suave, tono de voz agradable, pero él está desarrollando un propósito general llamado devocional. Le felicito porque no se sale de ese propósito general y lo maneja muy bien. Pero el ético moral no es así. Todos los temas que hemos tratado anteriormente pertenecen al propósito general ético moral. Por eso usted muchas veces va a ver mi tono de una manera agresiva, porque estamos tratando de rescatar derechos secuestrados. Muchas personas se dedican a secuestrar derechos. Entonces, no puedo reaccionar en todo en lo que es ético-moral. Ya pronto estaremos desarrollando el propósito general de aliento. Ahí va a haber un cambio y un estilo diferente porque ya estaremos en el propósito general de aliento. No es lo mismo que rescatar un derecho secuestrado. Entonces, con relación al Espíritu Santo, Joel 2:28, puede buscarlo en su Biblia, Joel capítulo 2, verso 28, enseña claramente que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Toda carne, la persona que aceptaron el perdón de pecado a través del sacrificio de animales, aceptaron el perdón de pecado y la resurrección de Jesús. O sea, esas personas murieron confiados en que Jesús le había perdonado a través del sacrificio de animales, pero que Jesús, al venir y resucitarle, van a estar con él eternamente, porque ya el Espíritu Santo le capacitó. O sea, el Espíritu Santo es un entrenador, te entrena. El Espíritu Santo te entrena para que pueda adquirir el perfil que Dios exige para estar en su presencia. Dios exige un perfil para estar en su presencia. Y como Dios exige un perfil para estar en su presencia, el Espíritu Santo te entrena en 6 propósitos generales. Entonces debe de estar consciente y seguro de eso. Podrá ver en Juan capítulo 3, verso 5, que Jesús le dice a aquel maestro de la ley, Nicodemo, de cierto te digo que si no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua y aceptar el bautismo en Jesucristo. Nacer del Espíritu es permitir que el Espíritu Santo te entrene. Tú sabes que en el entrenamiento militar se sufre mucho. Tiene diferentes etapas. Así en el entrenamiento que te da el Espíritu Santo se sufre mucho. Pero te capacita para que tú puedas adquirir el perfil que Dios exige para estar en su presencia. Por eso, en Mateo 16, 19,
Jesús enseña al apóstol Pedro la llave. ¿Cuál es la llave? La predicación del Evangelio. O sea, Jesús le dijo a los apóstoles en el libro de Juan, capítulo 14, verso 16, verso 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros, estará con vosotros. O sea, hay un instructor, se llama el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. Ningún hombre puede dirigir la iglesia, porque ningún hombre te puede entrenar. El Espíritu Santo conoce el presente, el pasado y el futuro. Ningún hombre te puede entrenar para estar en la presencia de Dios. Solamente el Espíritu Santo te puede entrenar para estar en la presencia de Dios. Y como solamente te puede entrenar para estar en la presencia de Dios, entonces por eso es que Jesús les dice a sus discípulos en Juan 14, verso 16, verso 17, que le va a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien entrena, quien te prepara para estar en la presencia de Dios. Porque nadie puede ver a Dios y vivir sin el entrenamiento que te da el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, la Biblia enseña que esa llave es la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el apóstol Pedro allí predicó el Evangelio y que allí habían personas de todos los pueblos. Habían judíos que vivían en todos los pueblos. En aquel lugar se celebraba el día de Pentecostés, era una fiesta donde todos los judíos, no importa dónde vivieran, retornaban a aquel lugar. Cuando los judíos retornaban a aquel lugar, entonces ya recibían lo que era la celebración del día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo cambió la fiesta. Ya no se hace fiesta. Ya lo que se prepara a la persona, ¿para qué? Para que reciba la capacitación de poder estar en la presencia de Dios. En ese entrenamiento que da el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en Romanos 7:15 dice que él hace cosas que no entiende. Y dice cosas que no entiende. Porque en un entrenamiento usted, no importa cuál entrenamiento sea, usted se va a encontrar en cosas que no entiende. Y cosas que entiende. Cosas que usted va a tener que hacer que no la entiende. Y cosas que usted va a hacer que sí la entiende. O sea, el apóstol Pablo en Romanos 7:15 en adelante, puede leerlo en su Biblia. Romanos capítulo 7, verso 15, el apóstol Pablo dice, hay cosas que yo hago y no entiendo. Hay cosas que yo hago y entiendo. Por eso, hago a veces lo que no quiero hacer. Entonces, eso es porque el apóstol Pablo estaba pasando por el entrenamiento que le da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no entrena a la persona nunca va a poder entrar. Nunca va a poder entrar al lugar santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Espíritu Santo es quien te prepara, es tu instructor. El Espíritu Santo es tu instructor. Te pregunto, ¿lo conoce? ¿Conoce el Espíritu Santo? La Biblia enseña cómo conocerlo. Primero recibir a Cristo como tu Salvador personal. Una vez que tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, entonces va a comenzar un entrenamiento en tu vida. Pero sabrá que muchas personas te van a construir realidad. Y tú tienes que saber interpretar la realidad. Si esa realidad la construyeron los enemigos de Dios, o esa realidad la construiste tú, o esa realidad la construyó el Espíritu Santo. Cuando tú interpretas quién construyó esa realidad, sabrás entonces que te debe de conducir conforme a la persona que construyó esa realidad. Si esa realidad la construyó el enemigo, tú no te vas a portar igual a cuando esa realidad te la construyó el Espíritu Santo. Porque
Tu felicidad dependerá de la interpretación que tú le das a la realidad. El Espíritu Santo ciertamente te construye realidad. A veces te pasa por situaciones difíciles porque te está entrenando. El Espíritu Santo te hace decir cosas que tú no las entiendes. El Espíritu Santo te hace hacer cosas que tú no entiendes, como dice el apóstol Pablo. Romanos 7:15. Es porque te está entrenando. Pero el enemigo muchas veces te construye una realidad. Muchos artistas te construyen una realidad para que tú no conozcas a Dios. Porque si tú conoces a Dios, va a dejar de darle los beneficios que le dan. Los vendedores de bebida alcohólica te construyen una realidad para que tú no conozcas a Jesús. Porque ellos se benefician cuando tú le compras una cerveza. Y muchas personas lo dicen, claro, conozco el bien y el mal. Muchas personas conocen el bien y el mal, pero hacen como hizo una vez el rey Saúl, que quiso escuchar la voz de Satanás, en lugar de escuchar la voz de Dios a través del profeta. Por eso debes de saber quién te construyó esa realidad para saber cómo va a trabajar. Entonces tú le tienes que pedir al Espíritu Santo. Si la realidad no viene de él, si la realidad viene del enemigo, que él te la interprete y te haga una propuesta. Entonces tú sujetarte a la propuesta que te dé el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 18 en adelante, tú podrás ver que el apóstol Pablo te llama a vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu, o sea, aceptar el entrenamiento del Espíritu Santo. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque las obras de la carne son contra las del Espíritu y las del Espíritu son contra las de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Entonces, el Espíritu Santo te capacita. ¿Conoce el Espíritu Santo? Te han enseñado cómo que el Espíritu Santo entrena a las personas, porque la Biblia te habla de que el Espíritu Santo usa 6 propósitos generales para entrenarte. Por eso tú en el ético moral tú vas a ver que Jesús no le habló suave a los escribas y los fariseos. Nunca Jesús le habló suave a Satanás. Sin embargo, a todas aquellas personas que habían sido maltratadas, él hablaba en otra forma, porque era dándole aliento. Hay personas que se dedican a secuestrar derechos, porque secuestrando derechos consiguen mucho dinero. Como te hablé del político, me lo dijo claro. Como te hablé del artista, me lo dijo claro. Yo no puedo ser evangélico porque el Dios evangélico prohíbe la mentira. Y de la mentira es que yo tengo el dinero que tengo. Y si no practico la mentira, ¿cómo voy a llegar a tener ese dinero? Entonces, por eso hay muchas personas que te construyen una realidad para que tú no aceptes a Cristo. Muchas personas te construyen una realidad para que tú no conozcas a Cristo. Vendedores de bebida alcohólica son especialistas en construir una realidad para que tú no conozcas a Cristo. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, deja de darle los beneficios que le daba. Que Dios te bendiga. Recuerda que estaremos desarrollando ya muy pronto en el sistema de creencia científico el propósito general de aliento. Son 6 propósitos generales de la predicación. Todo lo que te he predicado hasta el día de hoy corresponde al ético moral, que es rescatar derechos secuestrados. Por eso mi tono de voz tú lo vas a ver muy diferente ya en el próximo propósito general. Que Dios te bendiga. Se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.